tu melodía me das libertad, me rodea tu canción, canción de protección sobre todo mal que echa fuera mi temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Señor, desde antes de nacer, tu mano me apartó, a mi nombre tu voz llamó. He vuelto a nacer en tu familia, oh Dios, y hoy tu sangre fluye en mí. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Díselo de nuevo, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Señor, abres los mares y hoy puedo cruzarlos. Tu amor ahoga mi temor. Me rescataste y hoy puedo cantar. Yo soy hijo de Dios. Hazlo de nuevo. Abres los mares y hoy puedo cruzarlos. Tu amor ahoga mi temor. Me rescataste y hoy puedo cantar. Yo soy hijo de Dios. Díselo así.
no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Hola, mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar, así que ahí en donde quiera que estés, bienvenido y gracias por ser parte de nosotros. Yo sé que nuestro deseo es que puedas estar con otro grupo de personas a tu alrededor y poder realmente desarrollar una comunidad a tu alrededor de personas seguidoras de Cristo y juntos poder adorar y alabar el nombre de Dios. Estamos en medio de una serie titulada Elías y la empezamos hace un par de semanas. Y cuando hablamos de Elías, quiero que pienses lo difícil en la época en la que él estaba viviendo. En un periodo de 200 años en el pueblo de Israel, habían experimentado 19 líderes que habían sido perversos, que habían sido corruptos, que habían hecho lo incorrecto delante de Dios. Cuando nos ponemos a pensar, quizás gobernantes que en la actualidad puedan estar ejerciendo cierto liderazgo en donde tú quieras que te encuentres, y que no necesariamente son los mejores, pues te puedes imaginar cómo estaba ese pueblo después de 200 años de 19 diferentes líderes que dirigían de esa manera. Especialmente cuando estaba Elías, estamos hablando del rey Acab, que estaba casado con Jezabel, que eran realmente los peores de los peores. Ella especialmente dice que llevó al pueblo realmente a ser idólatras y adorar a otros dioses. Y estaba realmente ese pueblo tan corrupto, con inmoralidad sexual por todos lados, con escándalos por todos lados, hasta que Dios dijo, es suficiente. Y levantó a Elías, hizo lo que siempre hace. Dios siempre escoge a una persona para hacer una gran diferencia en el mundo. Y empieza a hacer una obra en la vida de Elías. Primero comunica un mensaje a través de Elías a este rey Acab y le dijo que no iba a haber lluvia por 3 años, y eso era bastante impactante. Pero luego de ese momento vemos que Dios lleva a Elías a un periodo en el cual lo aísla, a un periodo en el cual él pasa solo, un momento difícil en el cual aprende a depender realmente de Dios. Y Dios estaba haciendo algo y trabajando en la vida de Elías. Lo lleva a un lugar llamado el arroyo de Querit. Y lo que mencionamos de ese lugar es que en algún momento en nuestra vida también Dios desea prepararnos y hacer algo en nuestro corazón, porque Él desea hacer algo a través de nosotros. Y si Él va a obrar y actuar a través de nosotros, Él va a trabajar igualmente en nuestro corazón y nos permite pasar por temporadas como este arroyo de Querit, en la cual nos sentimos quizás solos, nos sentimos que cuestionamos quizás el por qué estamos en ese periodo de tiempo o en ese lugar, ¿no? En ese espacio, y vemos que Dios trabaja en el corazón de Elías y Dios trabaja en nuestro corazón. Y fue por un periodo de tiempo hasta que vemos que él ya estaba listo y Dios lo envía nuevamente delante del rey para comunicar y confrontar al rey. Y hablamos un poquito la semana pasada de eso, ¿no? De cómo Dios envió a Elías a confrontar al rey y a decirle realmente a qué Dios está sirviendo. ¿Estás sirviendo al Dios verdadero o estás sirviendo a estos otros dioses falsos? Realmente a estos dioses que no hacen realmente ni cumplen sus palabras. Y en nuestra vida experimentamos algo similar. En algún momento quizás no son los mismos dioses, pero sí hay otros dioses a los que quizás nosotros servimos. El Dios del dinero, el Dios de la fama, el del trabajo, el de alcanzar una imagen física. No sé cuál puede ser ese Dios en tu vida que estés sirviendo, pero lo que sí sabemos es de que estos dioses falsos prometen lo que solamente el Dios verdadero puede proveer. Quizás muchas veces vamos y servimos a estos dioses, vamos tras estos sueños o esas cosas buscando cierto, no beneficio, pero buscando alcanzar algo. Pero la verdad es que solamente Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el único que nos lo puede proveer. Y vemos que Elías entonces confronta al rey, confronta al pueblo, a una sociedad que estaba realmente sirviendo y adorando a muchos dioses. Aunque ellos decían que quizás
solamente adoraban al único y verdadero Dios, como quizás hoy nosotros lo hacemos, pero realmente la verdad es que era una sociedad que vivía de una manera politeísta, que adoraba a otros dioses. Y vemos que entonces Elías los confronta y dice, vamos a hacer un reto. Vamos a dejar de titubear ya. Vas a definir a qué Dios vas a servir. Y él reta a 450 profetas de este Dios Baal y les dice, vamos a hacer 2 ofrendas, vamos a partir 2 toros y los vamos a preparar, ponerlos en el altar. Ustedes hacen uno, yo hago otro. Ustedes imploran a su Dios y yo imploro a mi Dios, y el Dios que provea fuego va a ser el Dios verdadero. Y esa era la señal, y vemos que Elías pues hace ese reto, ¿no? con estos profetas, y dice la palabra que todo el día pasaron estos profetas implorando, llorando, gritando, cortándose, haciendo rituales, todo tipo de cosas para hacer que su Dios o esos dioses trajeran este fuego y proveyeran de eso, pero dice la palabra que no sucedió. Luego Elías entonces, cuando es el turno de él manda a que pongan agua en este altar para que no haya duda de que realmente Dios es el único y verdadero Dios. Dice que él se pone a orar e implora al Dios para que pueda traer fuego y pueda demostrar que él es el Dios verdadero. Y así fue. Dice que consumió la ofrenda y el altar, y ahí se demostró que Dios es el Dios verdadero. Y terminaron entonces matando a estos 450 reyes, pero a estos 450 profetas, perdón. Y vemos realmente algo importante, algo que él hizo en estas 2 historias que hemos hablado de Elías. Él hemos notado que él oró a Dios, y él ha orado para que Dios haga su voluntad a través de él. Y el día de hoy quiero que podamos hablar un poquito más especialmente de la oración y del hecho que la oración realmente es poderosa. Pero yo sé que en algún momento todos hemos experimentado situaciones difíciles respecto a la oración. Y antes de continuar, quiero que pensemos en lo siguiente. Si hubiera un show de televisión en el cual quizás personas, o un concurso, ¿no? que personas en base a aplausos van a ver quién ganó este concurso, pero el concurso consiste en evaluar realmente el tipo de oración o la intimidad que tienes tú con Dios en tu efectividad al orar. Van a evaluar cómo oras y tu efectividad en el momento de orar. ¿Cómo crees que te iría? Yo creo que, si somos muy honestos, yo creo que a nadie nos iría tan bien como pensamos, ¿no? Que en algún momento yo sé que si somos realistas, hemos quizás tenido, no necesariamente una mala experiencia con la oración, pero sé que han habido momentos en mi vida cuando yo he orado a Dios y le he pedido y hemos creído que haga algo, pero no sucedió. ¿Significa que la oración entonces no es efectiva? ¿Significa que Dios no nos escucha? ¿Será que realmente Dios está allí o no? Yo estoy seguro que no soy el único que ha pasado por momentos similares, o por momentos o situaciones como esas. O quizás tú estás precisamente en ese momento el día de hoy, en el cual tú estás orándole a Dios y pidiéndole para que quizás Él te ayude a dejar una adicción ya por mucho tiempo, pero no ha sucedido, no has sido capaz. O has estado orando y pidiéndole a Dios por tu esposo o por tu esposa para que haga una obra en él o en ella, o un cambio, o les sane. O has estado orando para que Dios te pueda proveer realmente ante una necesidad económica o una necesidad física que puedas tener, pero no necesariamente quizás has oído la respuesta de Dios, o la respuesta de Dios no ha sido esa. Entonces te haces esta pregunta: ¿será que Dios realmente está ahí? ¿Será que Dios me está escuchando? Y vamos a hablar un poquito más realmente sobre la oración y el poder de la oración. Y Elías entendía lo importante que era la oración y el poder orar y clamar a Dios. Y luego Santiago, en el Nuevo Testamento, un poco más adelante, él explica y dice: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Entonces nos damos cuenta aquí que realmente es el apóstol Pablo el que está escribiendo a Santiago. Él está diciendo que Elías era tan humano como él y como nosotros hoy. Significa que quizás en algún momento sí habían batallado con la oración, con el hecho de que quizás había venido a Dios con oración, pero no había quizás
oído respuesta de Dios en la manera que él deseaba, pero dijo más, sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no cayó durante 3 años y medio. Vemos que Dios respondió a una oración, y era hasta cierta manera también el mensaje y el propósito que Dios tenía para la vida de Elías, y eso es poderoso. Yo no sé, no recuerdo la última vez que yo oré para que no lloviera y, bueno, no sucedió, ¿no? O mejor dicho, sucedió, o para que lloviera y no sucedió. Mi punto es que eso fue algo impactante. Esto demuestra algo impactante de la vida de Elías en cuanto a su vida de oración, y que quiero que podamos profundizar hoy un poquito más en esa idea. Realmente, cuando hablamos de orar, nosotros ¿cómo oramos? ¿Cómo es nuestra oración por lo general? Quizá puede ser un poco repetitiva, puede ser un poco monótona, puede quizás ser sin esperanza, sin expectativa, hasta cierta manera quizás con incredulidad. Solo lo hacemos porque sabemos debemos hacerlo, pero quizás no hay realmente ese sentimiento de expectativa que Dios puede hacer algo. Pero Elías, cuando oró, y vamos a hablar un poco más sobre eso hoy, él oró con pasión, con valor, esperando una respuesta de parte de Dios, con expectativa, con seguridad. Y eso es lo que Elías dice. Vemos en Primera de Reyes, el capítulo 18, versículos 42 al 44. Y este pasaje habla un poco, va a continuar la historia justo en el momento que entonces Dios respondió a la oración de Elías y envió fuego en ese altar y demostró que él era el Dios verdadero, y luego van y matan a esos 450 profetas de Baal. Y en ese momento entonces dice que Elías se fue a una montaña, al monte Carmelo, y ahí es donde continúa esta historia, en el versículo 42 de 1 Reyes 18. Dice: Elías en cambio subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente: ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo: no vi nada. 7 veces le dijo Elías que fuera a ver. Finalmente, la 7ª vez, su sirviente le dijo: vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces vemos que aquí estaba Elías orando para que volviera nuevamente a llover. Así como él había orado antes para que no lloviera, estaba ahora orando para que volviera a llover luego de que había hecho esta obra milagrosa y que Dios se había manifestado en su vida. Y estaba orando, y realmente nos damos cuenta que así como Elías quizás en algún momento batalló, y ahorita vamos a profundizar más en este pasaje, ¿no? Batalló con la oración. Nosotros, yo sé que también batallamos con la oración muchas veces. Pensamos que Dios realmente no va a responder a nuestra oración, porque quizás no ha respondido antes, no lo va a hacer otra vez, ¿no? Y no responde, o lo hacemos cuando oramos sin expectativas, sin ningún deseo o esperando que Él responda a nuestra oración, o simplemente hemos llegado al punto de que ya no sentimos el deseo de orar, que ya no tenemos quizás esa necesidad de venir a Dios en oración. Pero el día de hoy quiero que realmente podamos tomar 4 características o 4 cosas que debemos de recordar respecto a la oración, para que podamos tener realmente una vida de oración y que sea efectiva, una vida de oración que realmente sea de acuerdo al corazón de Dios. Y lo primero que vamos a aprender de la oración cuando vamos a orar es que debemos humillarnos. Debemos humillarnos delante de la presencia de Dios. Y algo que este pasaje habla al principio, dice que Elías sube al monte Carmelo. De alguna manera está tratando de llamar la atención de parte de Dios. Él fue a un lugar en el cual quizás podía llamar la atención de Dios. No lo hizo en el lugar donde estaba, sino buscó un lugar estratégico, un lugar que quizás él podía más fácilmente comunicarse y encontrarse con Dios. Ese versículo 42 de Primera Reyes dice: Elías subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Y esa es la clave. Buscó un lugar estratégico y luego dice que oró con la cara en las rodillas.
Imagínate qué es esa posición, ¿no? El inclinarte y el meter tu rostro dentro de tus rodillas arrodillado. O sea, está completamente en una posición de humildad, humillado delante de la presencia de Dios. Estaba no solamente físicamente humillado, pero también su espíritu estaba doblegado, estaba sometido ante Dios, porque él sabía que lo que estaba pidiéndole de que volviera a llover era algo que Elías por sus propias fuerzas no iba a poder hacerlo, que él no era capaz de que eso sucediera, que el único que podía responder a esa oración, el único que podía hacer algo, era Dios. Y sabes, yo sé que han habido momentos, quizás en tu vida, como lo ha habido en mi vida. Recuerdo hace un par de años atrás, cuando mis hijos eran un poco más pequeños, era una época de Navidad, yo recuerdo, en el cual pues queríamos todos celebrar y disfrutar de ese tiempo, mas sin embargo mis hijos estaban enfermos y bueno, no estaba el COVID todavía, pero era algo así como tan severo lo que ellos tenían, ¿no? Era un resfriado pero muy, muy fuerte que los tenía casi que adormecidos, sin deseo de comer, sin deseo de tomar, sin deseo de estar aún despiertos. Y yo recuerdo en mi corazón sentirme tan incapaz de hacer algo al respecto. Me sentía tan incapaz y recuerdo el ir postrado delante de Dios orando para que Él hiciera algo, porque yo sabía que yo de mis fuerzas y por mis fuerzas yo ya no podía hacer nada. El único que podía hacer algo en sus vidas era Dios. Y sabes, yo creo que esa es la posición cuando habla de humillarnos delante de Dios, es sabiendo que solo Dios es el único que puede hacer eso que estamos orando y eso que estamos pidiendo. Nuevamente Santiago, Pablo está escribiendo en el capítulo 4, versículo 10, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Entonces vemos también que Pablo nos recuerda que debemos humillarnos delante de Dios, que debemos de venir a Él en oración con humildad. Entonces el acto de humillarnos ante Dios procede al milagro que Él hará en nuestras vidas. Quiero que pienses en eso, que cuando tú vas y te arrodillas y te humillas delante de Dios, eso es algo que precede, significa que debe de ir antes que Dios pueda obrar. Antes que Dios pueda obrar, debemos humillarnos delante de Él, y al hacerlo entonces vamos a poder permitirle a Él hacer ese milagro, poder hacer Él la obra. ¿Te estás realmente humillando delante de Dios? ¿Deseas que Dios obre y actúe en tu vida? Debemos humillarnos primero, no solamente físicamente, pero con nuestro espíritu, realmente creyendo que solo Él puede hacer eso que estamos pidiendo. Entonces, una de las primeras características de una oración efectiva y poderosa es que debemos humillarnos. Número 2, es que debemos ser específicos. Debemos ser específicos en el momento que oramos. Una oración poderosa, una oración efectiva, también es bastante específica, porque yo sé que muchas veces cuando vamos a Dios somos como muy generales, ¿no? Hablamos en términos bien generales. Señor, ayúdanos, protégenos, provéenos, y quizás estás pidiendo que Dios te pueda proveer a tu necesidad, o que estás a punto de tomar una decisión y estás simplemente diciendo dirígenos. Y es como bastante amplio, es como muy general, de cierta manera, lo que estamos pidiendo a Dios. Sabemos que Elías en esta historia fue bastante específico. No había llovido por mucho tiempo y aquí Elías estaba pidiéndole específicamente, te pido por lluvia. Así como antes, unos momentos antes, había pedido por fuego en ese altar. No estaba diciendo, Señor, manifiéstate sin saber cómo lo iba a hacer. Le estaba pidiendo que se manifestara enviando fuego. Era específica su petición, que ahora estaba pidiendo que lloviera. Estaba siendo específico. En Primera Reyes, el capítulo 18, versículo 43. Dice que entonces estaba aquí Elías orando y dice, luego le dijo a su sirviente, ve y mira hacia el mar. Y dice, su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo, no vi nada. Y yo sé que eso también nos ha pasado a nosotros. Has estado en un momento de oración, has estado pidiéndole a Dios específicamente por algo, y es como que estuvieras en esta posición de Elías, ¿no? Tu sirviente va a ver y dice, no veo nada. Y regresa y te dice, no veo nada. No veo nada. ¿Qué es lo que tú haces cuando eso sucede? ¿Cómo tú reaccionas cuando eso sucede? Seguro que dejas de orar, o seguro que te desanimas, seguro que dices, no,
ya no tiene sentido seguir orando. No vemos que aquí Elías estaba orando por algo específico, no tuvo respuesta, mas sin embargo él siguió orando específicamente por lluvia. Él siguió orando para que Dios enviara la lluvia. No se rindió. Yo creo que nuestro problema muchas veces es que ante la primer quizás respuesta de Dios de un no, o a una ausencia de una respuesta de Dios, nos damos por vencidos y nos rendimos. Decimos, no, la oración no funciona. ¿Para qué voy a orar? Y nos damos por vencidos. Santiago 4, el capítulo 2 nuevamente dice aquí, sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Vemos que nuevamente nos está animando a ser específicos, a poder ir a Dios en oración y ser específicos en el momento que vamos a Él. Debemos orar específicamente, orar hasta que Dios pueda realmente responder a esa oración. Y quizá tú dices, porque estoy seguro que ha pasado, es que yo he hecho eso. Yo ya oré a Dios de esa manera, yo ya he sido específico, yo he ido una y otra vez, he estado orando por mucho tiempo y Dios no lo hace, o no lo ha hecho, o no ha respondido. Y créeme que no eres el único que ha batallado con eso en tu vida de oración. Yo puedo reconocer personalmente han habido momentos así, en los cuales por un tiempo no ha habido esa respuesta de Dios, pero debemos entender que Dios es Dios, que Dios es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que Él es el principio y Él es el fin. Significa que Él conoce todo desde el principio hasta el final. Él conoce todo aspecto de nuestra vida. Él sabe qué es lo mejor para nosotros, y no solamente para nosotros, pero también para esas personas a las que amamos, a nuestros amigos, a nuestras familias. Y por lo mismo debemos de reconocer que Él es el que tiene el control de todo y no darnos por vencidos y dejar de creer o perder nuestra fe ante una respuesta no, o ante una ausencia de respuesta de parte de Dios. Estoy seguro que has oído la historia de Daniel y sus 3 amigos, y cuando pasaron ciertas pruebas, Daniel en el foso de los leones por no rendirse en oración ante el rey Nabucodonosor, y luego sus 3 amigos también que fueron arrojados al horno de fuego. Y yo creo que el ser arrojado a un horno de fuego no es algo que sucede muy a menudo. Yo creo que eso, si te pasa una vez, el fuego, o sea, nadie va a sobrevivir eso, ¿no? Pero más sin embargo, estos 3 amigos le dijeron al rey Nabucodonosor, nosotros sabemos que Dios puede salvarnos, que Él tiene la capacidad para salvarnos, y quizás era su oración, Señor, sálvanos. Que no nos pase nada en este horno, Señor, que puedas tú librarnos. Y esa era su oración, seguramente era su oración. Pero ellos estaban seguros de quién era Dios y sabían, y le dijeron al rey, Él puede salvarnos, pero aún aunque no lo haga, vamos a servirle solo a Él. Y no van a rendirle culto a Él, al rey. Entonces nos damos cuenta que nuestro modelo de oración debe de ser que debemos de humillarnos, debemos de ser específicos. Número 3, debemos de ser persistentes. Debemos de insistir e insistir e insistir. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos? Y más si son hijos pequeños, digamos que de la edad de 8 para abajo. ¿Cuántos tenemos? Y quizás si estás con alguien ahí, tú te identificas y levantas tu mano y digo, sí, yo tengo 1, 2, 3, 4, no sé, los que Dios te ha dado. Pero si tienes hijos, estoy seguro que entiendes perfectamente lo que significa ser insistente, ¿no? Cuando tus hijos quieren algo y están ahí, papi, quiero esto, papi, quiero esto, papi, quiero esto, papi, quiero esto. ¿Qué pasa? Terminas dándoselo después de 10 minutos porque están insiste, y con tal que te deje de insistir, se lo das, ¿no? Sabes que Dios de alguna manera obra igualmente en nuestras vidas. Él desea que podamos venir a Él en oración humillados, que podamos venir a Él en oración creyendo que Él puede hacer las cosas, confiando en Él, y que seamos persistentes, que seamos específicos. En el versículo 43 de este pasaje de Primera Reyes 18 vamos a leer nuevamente eso, porque de ahí estamos tomando este modelo de oración. Dice entonces, luego le dijo a su sirviente, ve y mira hacia el mar. Dice, su sirviente fue a ver y regresó donde estaba Elías y le dijo, no vi nada. Eso ya lo leímos. ¿Qué fue la respuesta? ¿Qué fue lo que hizo entonces Elías? Dice, 7 veces le dijo Elías que fuera a ver. ¿Qué significa eso? Que ante una primera respuesta, no veo nada, o la ausencia de lluvia, Elías siguió orando.
siguió orando humillado, siguió orando específicamente, siguió orando y siguió persistentemente pidiéndole a Dios que enviara lluvia, enviaba al sirviente, no veo nada, regresaba, seguía orando, lo volvía a enviar, no veo nada, regresaba. Dice que 7 veces lo hizo, él fue persistente. Yo creo que nosotros, si somos muy honestos, después de 2 o 3 veces que quizás oímos un no o no hay respuesta de parte de Dios, nos damos por vencidos y dejamos de orar, ¿no? Simplemente ya dejemos, bueno, Dios no me escucha, Dios no me va a responder, Él ya se olvidó de mí, y dejamos que eso afecte nuestro deseo de orar y nuestra relación con Dios. Pero quiero que pensemos lo siguiente, que Elías no permitió que sus circunstancias afectaran esa seguridad interna que solo Dios podía hacer y responder a su petición. Eso no le afectó a Elías el creer que solo Dios era el único que podía hacer algo respecto a su situación, respecto a lo que él estaba pidiendo. Nuevamente, yendo a Santiago, en el Nuevo Testamento, aquí Pablo nuevamente dice, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Nos damos cuenta que nos está animando a orar, a ser persistentes, a que oremos específicamente por algo en nuestra vida. Y yo no sé si estás en este momento pidiéndole a Dios o algo, o estabas pidiéndole a Dios por algo y dejaste de hacerlo. Quizá dejaste de pedir por tu matrimonio, dejaste de pedir por tus finanzas o por tus hijos o por un mejor trabajo o por la salud. Yo no sé, quizás después de cuánto tiempo de estar orando nos desanimamos y dejamos de pedirle a Dios, pero nos está animando y retando a que podamos humillarnos delante de Dios, que debamos de ser específicos y que debemos de ser persistentes. Y número 4, para tener una oración efectiva y poderosa, es que debemos tener expectativa. Debemos de estar seguros de que Dios va a responder a esa oración, que debemos de orar con expectativa. El versículo 44 de 1 Reyes 18 dice, finalmente la 7ª vez su siervo le dijo, vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Dice, entonces Elías gritó, corre y dile a Acab, sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. El sirviente no le dijo, mira, yo veo una tormenta que se asoma y que nos va a azotar y que nos va a inundar. No, le dijo que solo ve una pequeña nube, vio algo tan pequeño, pero eso tan pequeño fue suficiente para que Elías empezara a actuar como que si ya estuviera sucediendo, como que ya Dios había dado una respuesta, que la lluvia iba a llegar. Yo sé que nosotros muchas veces quizás en esa situación nos hubiéramos puesto a pensar, bueno, hay que ver ahora la aplicación del clima para ver si va a llover realmente o no, o si es una falsa alarma, ¿no? No, tenemos que orar con expectativas. Eso fue lo que hizo Elías. Él oró con expectativa. Entonces vemos que Elías vio esa nube y su expectativa que Dios iba a hacer lo posible lo llevó entonces a actuar como que si ya realmente estuviera lloviendo, y manda ese mensaje de su siervo al rey para que se fuera de nuevamente a su casa porque ya venía la lluvia. Y yo sé que en algún momento en tu vida o ha pasado o va a pasar cuando Dios va a responder específicamente a tu oración, cuando va a ser específico en la respuesta que has estado pidiendo y va a hacer exactamente eso que necesitabas. Pero Elías estaba ya entonces esperando una respuesta de parte de Dios, y yo creo que Dios nos está hablando hoy. Si hay alguien que está viendo, que está esperando esa respuesta de Dios, te está diciendo que va a llegar, que estés orando con expectativa, que creas que Dios va a responder. ¿Qué pasó entonces en la historia con Elías? El versículo 45 al 46 dice, poco después el cielo se oscureció de nubes. Después que había sido solamente una pequeña nube que estaba ahí formándose, dice que entonces el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. Nos damos cuenta entonces que Dios responde a la oración de Elías. Nos damos cuenta que Dios responde, pero Elías realmente oró en la manera que hoy Dios nos está animando a retar. Que podamos realmente humillarnos delante de Dios, que tengamos
seamos específicos en lo que le estamos pidiendo, que podamos ser persistentes y tener expectativa. Y vemos que Dios respondió e hizo el milagro. No solamente envió la lluvia, pero te puedes imaginar que le dio un poder sobrenatural a Elías, que corrió hasta enfrente de él, como que iba casi que volando enfrente, no, más rápido que un carro. Y llegó juntamente con el rey. Debemos de entender y recordar que Dios lo conoce todo, y aunque no responda como nosotros lo esperamos, Él continúa siendo Dios. No debemos de dejar de orar de esta manera. Debemos de realmente tener en mente que Dios sigue y siempre va a ser Dios, y que Él conoce todos los aspectos de nuestra vida. Debemos de seguir orando de manera efectiva y poderosa. Así que el día de hoy yo te animo a que podamos hacer estas 4 cosas y que podamos realmente empezar, retomar o regresar a orar de esta manera y tener esa relación cercana con Dios. Señor, te damos gracias el día de hoy por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso. Gracias, Señor, porque a través de la vida de Elías, Señor, tú nos estás mostrando y nos estás retando a que podamos tener una vida de oración efectiva y poderosa, Señor. Que podamos, Señor, venir a ti, humillarnos en tu presencia, poder pedirte específicamente, Señor, por algo, que podamos ser específicos en eso, Señor, que vaya de acuerdo a tu voluntad, Señor, porque tú lo conoces todo. Tú conoces lo que es bueno para nosotros, tus hijos. Y, Señor, que podamos ser persistentes, que no nos demos por vencidos, pero que podamos venir y continuar orando con expectativa, sabiendo que tú vas a responder, Señor, a nuestra oración. Gracias porque el día de hoy, Señor, yo sé que tú has hablado en el corazón de más de una persona hoy. Señor, y le has animado, le has recordado que tú, Señor, vas a responder a esas oraciones. Señor, que quizás aunque no ha llegado esa respuesta, no significa que no llegará. Padre, y que aunque no llegue, tú eres y seguirás siendo Dios, Rey y Señor de señores. Padre, ayúdanos a poder, Señor, realmente tener una vida de oración que te agrade y que vaya conforme a tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amigos, solo quiero recordarte que el enemigo desea que no oremos. El enemigo realmente desea que no tengamos una vida de oración de esta manera. ¿Por qué? Porque sabe que de esa forma no vamos a tener una relación más íntima con Dios y vamos a enfriarnos en nuestra relación con Dios. Pero hoy te reto, Dios nos está animando a que podamos tener una vida de oración apasionada con Él, poderosa con Él. Que recordemos que Él está siempre a nuestro lado, que Él nos sostiene en su mano y nos dice: hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.